Gracias, señor Vélez. Continuamos con el columnista del Diario de la República, el doctor Mirko Lauer. Buenas noches, amigas, amigos. Es para mí un gusto estar sentado aquí con el padre Johan Leuridan, porque de alguna manera pone en evidencia una ampliación del espacio de nuestras coincidencias profesionales. Ambos somos gente de la gastronomía y poco a poco, gracias a él, me he ido volviendo también una persona de lecturas vinculadas a la ética. Hasta el momento de iniciar nuestros diálogos, lo más cercano para mí a la ética era la obra del padre Baltasar Gracián, del cual muchos discutirían si es parte de la ética o no, ¿no es cierto? Pues aquí estamos. La preocupación por la ética siempre estuvo ahí en el campo filosófico, pero en estos años se ha ido volviendo una rama especialmente robusta de la meditación filosófica más pública. ¿Y qué es lo que la ha robustecido? Pues sobre todo la velocidad y la intensidad de los cambios en el mundo. Parecía que los cambios iban a traer soluciones y cada vez más se ha ido entendiendo que los cambios en el mundo nos traen nuevos problemas, nuevas preocupaciones. Cada nuevo invento, por ejemplo, en la tecnología de la comunicación, obliga a construir una rama completa del derecho para atender, ¿no es cierto?, las pesas y medidas de estas nuevas realidades. Y lo mismo está sucediendo con la filosofía moral, con la ética. Y eso porque ahora la novedad trae también bajo el brazo versiones inéditas de las relaciones entre el bien y el mal. Dilucidar qué es el bien y qué el mal en las nuevas situaciones que van apareciendo se han convertido para las humanidades, ya no solo para la filosofía moral, una disciplina a tiempo completo. Ya no sabemos, o hablo por mí por lo menos, yo ya no tengo claro si las famosas redes sociales son un instrumento positivo o si son un instrumento negativo, si por ese camino vamos a avanzar hacia un mundo mejor o si son las puertas de catástrofes, problemas y desarticulaciones que ni podemos imaginar. Y así estoy seguro que cada uno de nosotros se siente frente a distintas novedades de distintos tipos. Y esta es una tarea a tiempo completo, no solo para los profesionales en el tema, sino también para el hombre común y corriente, como acabo de decir. Y es un espacio atravesado por la perplejidad. Y es ahí donde entran libros como el de Leuridan. Libros que no son de fácil lectura, libros exigentes, pero que nos ofrecen algo muy importante para quienes están dispuestos a recorrer el camino, nos alivian nuestra perplejidad frente a las cuestiones del bien, del mal, lo correcto y lo incorrecto. No he dicho las solucionan ni las resuelven, las alivian, y con los tiempos que corren, eso ya es bastante. Si hasta hace medio siglo la ética era una pariente pobre, entre otras preocupaciones, yo todavía vengo de la época en que los filósofos brillantes enseñaban metafísica y los filósofos no tan brillantes
enseñaban ética, y era decididamente una disciplina menor. Bueno, esos tiempos han cambiado. Hoy, en las universidades donde este es un tema, que desgraciadamente no son muchas, creo que se podrían contar con los dedos de la mano, la filosofía moral es una suerte de disciplina piloto, ¿no es cierto? Y en medio de esta renovada vigencia, florecen efectivamente algunas obras con atractivo para un público más amplio que el de los profesionales de la filosofía. Y esos somos nosotros, que debemos comprar el libro de la Euridan cuando crucemos esa puerta y nos vayamos a nuestras casas. Me vienen a la mente dos de los libros de Susan Neiman, Claridad moral y El mal en el pensamiento moderno, ambos libros del 2008, que llegué a conocer precisamente gracias a un consejo de Johann, cuyo libro, El sentido de las dimensiones éticas de la vida, presentamos hoy en su segunda impresión. Era lógico que Susan Neiman atrajera a Euridan y que lo convirtiera de alguna manera en su promotor, en su recomendador a gente que podía leerlo. Claridad moral es un libro formidable sobre las implicancias éticas de la política en los Estados Unidos. Es un libro, como han visto, en la fecha anterior a la llegada del señor Trump. Es un libro sobre usos y costumbres morales en una sociedad. Y ese es un paso que Euridan todavía no ha dado. No sé si lo inhibe su condición de persona que no ha nacido acá, pero si he leído bien la Constitución, para criticar los malos hábitos del Perú no hay que ser peruano de nacimiento, como para tantas otras cosas. Y El mal en el pensamiento moderno es un texto de historia. Los tres son libros que podrían perfectamente ocupar espacios centrales en el debate político. Claridad moral lo ocupó en su momento. El mal en el pensamiento moderno es más especializado. Y el libro de Johann es en realidad un ladrillo, una piedra angular sobre la cual construir otros libros que puedan acercar la moral y la política. Que un libro sobre ética haya llegado a necesitar reimprimirse en el Perú es notable. Se explica en parte por ser texto en un curso que Euridan dicta en esta universidad, pero también se explica por un interés más difundido expresado por las ventas en las librerías, es decir, el libro se ha agotado en todas partes. Queremos pensar que el texto ha llegado más allá de los estudiosos y los profesionales, hasta las manos de lectores sin especialización alguna, atraídos por el tema mismo. Atraídos por el tema quizá porque además hoy en el Perú cuando uno abre un periódico o enciende un aparato eléctrico, son verdaderos tratados sobre el bien y el mal, ¿no es cierto?, lo que terminamos leyendo. El Perú ha pasado de estar dividido en partidos, o en izquierdas o derechas, en buenos y malos, con la ventaja que nos da el periodismo, que nosotros podemos decidir, gratis o por un sol 50, quién es el malo y quién es el bueno. La prosa sencilla y clara del autor y su disposición a llamar al pan pan y al vino vino no han desanimado a un solo lector. Y en eso debo decir, el fondo es exigente y difícil,
pero la forma es muy amigable, como se dice ahora, con el lector. Y es un libro, no es un libro en el cual uno se va a atracar en la página 25 y decir, Dios mío, ¿en qué me he metido? No, el libro es legible de punta a punta. Y no nos debemos asustar por las 400 páginas que ha mencionado el colega de la Universidad del Pacífico. Leyéndolas por partes se leen muy bien. Leuridan combina la condición de conocedor de la historia del pensamiento ético con la condición de crítico severo de la manera en que ha ido evolucionando las costumbres en el mundo de estos últimos, digamos, 100 años, que es donde él se concentra. En este segundo aspecto encuentro otro parecido, un poquito más esotérico, con el filósofo moral sionista Max Nordau, autor de célebres obras con elocuentes títulos como Las mentiras convencionales de nuestra civilización, 1883 ya estaba mintiendo la civilización, imagínense, o Degeneración del año anterior. Una cita suya de Nordau del 895 y que es digna de mención es que, miren, 895 dice, para fines del siglo XX habrá una generación a la que no le parecerá injurioso leer una docena de manojos de periódicos cada día, ser constantemente llamados por teléfono y vivir la mitad de su tiempo en un vagón de tren o una máquina voladora. Así se definía una forma tecnológica del mal en ese momento. En su reunión de los dos recursos, el del historiador y el del crítico, este libro viene a ser una relación de la decadencia en el aspecto espiritual de la humanidad occidental. Y aquí entramos de lleno al tema, es decir, el libro no está ahí como un ejercicio académico o pedagógico incluso. El libro está ahí como un grito de alerta, de furia, de molestia, ¿no es cierto?, frente a la decadencia espiritual de la humanidad occidental. ¿Sí? No es poca cosa. Si he entendido bien en mis lecturas, la responsabilidad en la fase más reciente y aguda de esta caída ética de la que todos somos parte, ha sido el desarrollo explosivo de una tecnología sin control. O dicho en otras palabras, una tecnología que no ha venido acompañada de un corpus de ideas ampliamente aceptadas y que sea capaz de controlar esta tecnología. Esto que Leuridan ve viene siendo denunciado desde diversos ángulos hoy. Un hito que tengo presente si se trata de decadencia es el célebre libro La cultura del narcisismo de 1979 de Christopher Lasch, cuyo título, como los de Nordau, lo dice todo sobre una sociedad que ha perdido su nervio ético. En esa misma línea, La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, citado ciertamente por Leuridan en este libro. El autor sintetiza el sentido del malestar en algunas frases de epigramática elocuencia, como cuando dice, y paso a citarlo, en una sola palabra, esta sociedad es el atentado contra el primer principio de los derechos humanos, la vida. Otro lugar donde dice, hoy en día, muchos de los líderes políticos y culturales en varios países del mundo son también la expresión de una sociedad sin valores éticos. Esta es una situación tremenda que el autor ve, citando a Nietzsche,
como producto de, entre comillas, la mentalidad común del individuo. No es que hay un club exclusivo de personas malas o decadentes dando vueltas por ahí. Es la mentalidad común del individuo, es decir, todos y cada uno compartimos estos rasgos. Por lo tanto, desde la perspectiva de este libro, no hay nada más banal que echarle la culpa a los políticos de los males de la sociedad. ¿Por qué no se la echaríamos a los integrantes de la sociedad misma? Este tema es uno de los que convierten al libro, como decía efectivamente mi colega de la Universidad del Pacífico, en un llamado a la acción. Y en eso coincidimos. Leuridan, hay que decirlo, no es un ludita, en su libro no es un enemigo de la maquinaria, no es un hombre que quiere destruir las nuevas máquinas porque ellas mismas traen el mal y la decadencia. Es un reformador, creo yo, en su libro. Quiere adecuar algo que está mal y componerlo. Y además plantea la vulgarización de nuestras costumbres, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de ser, como algo diferente que la crisis de la razón, como un asunto del ánimo antes que de la mente. Y con eso, en el momento en que lo dice, el libro va avanzando hacia su gran final, que reservo para nuestro gran final. A esta situación, ¿no es cierto?, Leuridan le contrapone el amor de Cristo como un elemento reparador de siglos de daño moderno, producido por la contradicción entre la naturaleza y la cultura. Es un mundo donde él percibe que los valores en un mundo donde percibe que los valores han desaparecido, Leuridan busca un lugar para la conducta ética, un sitio donde colocarla, ubicarla, desarrollarla, y solo lo encuentra en la trascendencia cristiana. Es decir, vamos a ser francos, solo lo encuentra fuera de este mundo. Y es por eso que le decimos, aparte de Johann y Leuridan y doctor Leuridan, padre Leuridan. Esa es, ¿no es cierto?, ese es su compromiso con el mundo. Y a la vez, este es un libro de varias facetas. Es una historia sucinta, pero eficaz, del pensamiento occidental sobre temas morales y un ordenamiento de cuestiones dentro de la disciplina. Es una revisión de polémicas en diversos momentos de la historia reciente. Es una proclama en la línea de la célebre y para Leuridan totalmente actual frase de Cicerón: o tempora o mores. Qué tiempos, qué costumbres. Desde este libro y desde las sucesivas clases en aula que podemos imaginar en torno de él, Leuridan es un predicador cuya tarea es poner en evidencia las relaciones umbilicales y capilares entre filosofía y religión. En realidad, esto lo percibimos, por lo menos ha sido mi caso como lector, recién hacia el final del libro, pues hasta ese momento el autor está dedicado a mostrar y explicar cómo se va derrumbando en el paso de una vida moderna aceptable a una en proceso de dejar de serlo, y cómo fracasaron diversos proyectos, intentos de atacar ese proceso, como los posmodernos de los años 30 para aquí, y la propuesta de una sociedad intercomunicativa de Jürgen Habermas sobre todo. Así, Leuridan logra despertarnos a la idea de que la condición humana está en problemas serios, como si en cuanto a humanidad hubiéramos tropezado en la marcha de las ideas
y perdido el camino hacia lo que el autor considera el verdadero progreso, el de lo espiritual frente a lo material. ¿Cómo se siente una humanidad así descrita? Digamos, ¿cómo se siente la teórica humanidad lectora de este libro? ¿Estamos ante una traición tecnológica al avance de la ciencia y por eso la consiguiente desviación? ¿O solo estamos inmersos en una larga etapa de confusión? Y el libro de Leuridan nos permite ver que ha habido etapas de confusión de las cuales se ha podido salir. Yo siento que Leuridan es parte de un movimiento mucho más amplio que el religioso, que es ese movimiento que hoy incluye a los defensores del cuerpo humano frente al negocio alimentario, o los defensores del mundo mismo frente a los negocios que lo empujan hacia el abismo del cambio climático, etc. Y creo, y quiero creer que cuando dice el espíritu, se está refiriendo también a una mejor calidad de vida sobre la tierra misma. Vicente Decombe, director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, dice, y con eso prácticamente termino, creo que he hablado mucho, predicar la moral quiere decir dos cosas: hacer recordar los principios, hacer recordar se entiende a personas que ya los conocen, pero que tienden a perderlos de vista a la hora de actuar, y exhortar a su público a conducirse bien, demostrar energía y constancia en la adhesión a los principios. Lo primero es la amonestación. Acuérdate. Lo segundo es la inspiración. Anímate. En este libro el autor practica con brillo las dos cosas. Solo puedo decirles, léanlo, pero primero, cómprenlo.